Buenos días. Damos comienzo al acto en homenaje al doctor Julio César Estracera, fiscal en el histórico juicio a las juntas militares, al cumplirse un año de su muerte, ocurrida el 27 de febrero de 2015, y 40 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. El propósito central de esta ceremonia es poner de relieve el carácter ejemplar de su desempeño como hombre de derecho, la significación histórica que tuvo el juicio a las juntas militares y la vigencia de los valores de justicia, memoria y verdad. Adhieren a este homenaje, entre otros, el Observatorio de Derechos Humanos y Género de la Unión Cívica Radical, dirigido por María Luisa Storani, los Nuevos Derechos del Hombre, el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, dirigido por Norma Morandini, la Asociación de Abogados de Buenos Aires, presidida por el doctor Alejandro Gómez. Participan de este acto el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Ricardo Luis Lorenzetti, la señora vicepresidenta, doctora Elena Hayton de Nolasco, el señor ministro del Tribunal, doctor Juan Carlos Maqueda, la señora ministra de Relaciones Exteriores y Culto, canciller Susana Malcorra, los señores ex jueces de la Cámara Federal en lo criminal y correccional de la capital federal, doctor León Arlanián y doctor Ricardo Gil Lavedra, la señora periodista y ex integrante de la CONADEP, Magdalena Ruiz Guiñazú, y el doctor Leandro Despuy, que fuera el embajador encargado de convocar a los testigos extranjeros en el juicio a las juntas militares. Acompañan este homenaje el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, doctor Germán Garabano, el señor Ministro de Defensa de la Nación, ingeniero Julio Martínez, el señor Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, doctor Daniel Salvador, la señora Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, doctora Hilda Kogan, el señor Subsecretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, doctor Juan Maíquez, señores legisladores de la Nación, señoras y señores jueces, representantes de entidades vinculadas a la justicia, a la defensa de los derechos humanos y a las libertades públicas. Destacamos muy especialmente la presencia de los familiares del doctor Julio César Estracera y del doctor Andrés D'Alessio, así como la de los señores ex jueces de la Cámara Federal en lo criminal y correccional de la capital federal, doctor Jorge Valer Garaos y doctor Guillermo Ledesma, y la señora Graciela Fernández Mejide, ex secretaria de la CONADEP. Señoras, señores, a continuación hará uso de la palabra el doctor Ricardo Gil Lavedra. Señores jueces de la Corte Suprema, Nacional y Provincial, señores ministros del Poder Ejecutivo, señor vicegobernador, legisladores, amigos y amigas. Nos hemos reunido hoy aquí en este lugar, en esta emblemática sala donde se llevó a cabo el juicio a las juntas militares, para rendir homenaje a un hombre que le cupo un lugar central en la recuperación democrática argentina. Me estoy refiriendo a Julio Estracera. Y no ha sido casual que el lugar elegido para colocar una placa en su memoria haya sido este sitio. Aquí, acá, en este lugar, se realizaron el casi millar de testimonios, muchos de ellos desgarradores, que con gran valentía en ese momento para los testigos pusieron al descubierto esa trama feroz de una inhumanidad cruel que tuvo el plan criminal que llevó adelante la última dictadura militar. Y le tocó a Julio Estracera el desempeñar el rol de fiscal, llevar adelante la acción penal pública contra los responsables de esos crímenes gravísimos en un juicio de características sinceramente excepcionales, que se promovió también gracias a la valentía, a la audacia, a la intuición de ese gran presidente que fue Raúl Ricardo Alfonsín. El juicio
tenía características excepcionales, no solo por su carácter inédito, por la ausencia de todo tipo de precedente, ni nacional ni universal, las enormes dificultades políticas y jurídicas que tenía su realización en ese momento, en ese contexto histórico, la circunstancia de tener que enjuiciar a un poder militar que todavía estaba en vigencia y con mando de tropa, lo que llevaba a que el resultado del juicio fuera en aquel momento incierto. Y Julio Estracera tuvo a su cargo el llevar adelante la acusación en este proceso y cumplió holgadamente con las exigencias que la historia le requería. El fiscal representa los intereses de la sociedad y en ese momento las demandas de justicia, las demandas de una aplicación igualitaria de la ley fueron cabalmente interpretadas por Julio Estracera en una tarea sinceramente inolvidable. Estracera fue la voz de la sociedad en la aplicación de la ley durante ese juicio. Y esa tarea excepcional posibilitó que ese juicio diera lugar a que la democracia argentina comenzara a construirse sin impunidad a través del imperio de la ley, del Estado de Derecho, de la vigencia efectiva de los derechos humanos. Pero además, para todos aquellos que lo tratamos y lo conocimos y tuvimos el privilegio, en muchos casos, de ser su amigo, Julio Estracera representaba virtudes republicanas poco usuales. Un hombre sencillo, austero, que eludía todo personalismo, que solo se distinguía por esa pasión, por esa fogosidad que lo llevaba a discutir permanentemente en cualquier sitio y pelear por lo que entendía justo. Todas estas circunstancias hacen, amigos, que este sea un merecido reconocimiento a un hombre que ha hecho mucho por el país. Y en un escritorio que estaba ubicado allí mismo, a unos pocos metros, Estracera cerró una requisitoria en aquel momento célebre y en el cual todos recordamos de qué manera lo hizo, haciendo una invocación también hacia el futuro, no solamente pidiendo y promoviendo la acción penal y solicitando condenas, sino que era un alegato también hacia el futuro. Y me parece que hoy en día honrar la memoria de Julio Estracera significa renovar todos nosotros nuestro compromiso para que la justicia siga manteniendo una defensa férrea hacia los derechos humanos y sea un freno a la corrupción, al abuso de poder, a la violencia y a la intolerancia. Muchas gracias. Buenos días a todos. Señores jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, señores ministros del Poder Ejecutivo Nacional, señores representantes de gobiernos provinciales, demás autoridades, estimados y queridos familiares de Julio, por un lado, y también de Andrea D'Alessio, quienes están acá acompañándonos, colegas entrañables que estuvieron con nosotros en aquellas jornadas a las que se refería Ricardo recién. Quiero que mis primeras palabras sean de reconocimiento para quienes tuvieron la inspiración de llevar adelante esta iniciativa de imposición de una placa tan luego en este lugar, cosa que señalaba recién Ricardo Gil Lavedra. Me refiero concretamente a Leandro Despuy, el propio Ricardo, y también el acompañamiento, el aliciente y el apoyo que dio a través de su presidente, el doctor Lorenzetti, y la Corte Suprema para que esto se concretara. En una casa de justicia, la imposición
de una placa en homenaje a Julio Estracera es también un acto de justicia. Es público la importancia que ha tenido en el juicio a las juntas militares, al pasado ominoso y a la tragedia que enlutó a la República Argentina, la labor que desempeñó Estracera y el juicio que nosotros mismos protagonizamos. Y también es pública aquella decisión valiente a la que se refería Ricardo, tomada por el doctor Alfonsín, en circunstancias por demás difíciles y en donde eran muchísimos quienes vacilaban, no estaban de acuerdo o pensaban que era mejor el olvido en lugar de la búsqueda de justicia, la persecución de los responsables, el castigo, la reimplantación o la refundación de una democracia sobre las bases sólidas de un Estado de Derecho. De ahí el mérito y la enorme importancia que tuvo la decisión del recordado y tan admirado expresidente don Ricardo Raúl Alfonsín. Se necesitó para eso no solamente coraje, valentía, imaginación, desafíos, sino también sutileza a la hora de poder elaborar la ingeniería jurídica que permitiese que una tragedia de semejante magnitud pudiese encontrar cabida en un proceso que en muy pocos meses y en muy poco tiempo pudo correr el velo de la tragedia, mostrar su magnitud, su profundidad, dar la posibilidad de que todos aquellos que habían padecido pudieran expresarse y en un juicio público dispensar aquellas penas correspondientes. Pero me interesa también señalar algunas cuestiones no conocidas de Julio Estracera, dado que hoy estamos haciendo un homenaje a su memoria a poco más de un año de su fallecimiento. Y tan luego en el marco del 40 aniversario de aquel aciago golpe militar al que aludíamos. Y tiene que ver con la personalidad de Julio y con la posibilidad que tuve yo, siendo su compañero por años, de poder ser un fiel testigo de quién era él, quién fue y de qué modo, en buena medida, sus decisiones, su intervención durante ese proceso venía respaldada por una historia de vida que lo perfilaba como un verdadero tribuno. Porque Julio, allí por el 64, cuando fuimos compañeros en el Juzgado Federal número 1, en lo criminal y correccional de acá de la ciudad de Buenos Aires, ya era un hombre curioso, un hombre lleno de inquietudes, un hombre que le gustaba la polémica, que le interesaba la tertulia, la discusión, su vehemencia era una de las características dominantes. Pero además era un rumiante, un exhumante de libros antiguos de librerías viejas de la calle Corrientes, y más de una vez tuve la oportunidad de acompañarlo a comprar algún libro desvencijado, etc. Y quiero señalar dos cosas, porque tienen mucho que ver con la evocación que hacemos de su figura pública como fiscal. Un día compró Las vidas paralelas de Plutarco, y a mí me sorprendió porque le dije, mira Julio, que interesante que vos tengas vocación por leer esto. Estamos hablando del siglo I después de Cristo. Y verdaderamente me llamaba la atención que tuviera esa vocación. Como todos saben, Las vidas paralelas de Plutarco comparaba la vida de grandes hombres públicos, griegos y romanos. Y me dijo una cosa que nunca me olvidaré y que después con el tiempo cobró actualidad, tuvo sentido. Que no le interesaban tanto
los hechos en sí, las comparaciones, la búsqueda de las simetrías, sino en todo caso las conclusiones que se obtenían a partir del destaque de las virtudes morales de los sujetos que se examinaban, de esas pares, de esos binomios que se examinaban. En definitiva, él entendía que las vidas de Plutarco eran realmente una especie de doctrina moral sobre los hombres públicos. Y después su gran vocación por la Divina Comedia de Dante, que admiraba, leía y releía, y la invocación que hizo en una de sus requisitorias al final del juicio, acerca de el destino que les estaba deparado a aquellas personas que serían condenadas por crímenes execrables y que irían a parar a donde van a parar los réprobos, asesinos, homicidas, los tiranos, los hombres que han hecho sufrir, los hombres que han hecho padecer a la humanidad, que era el séptimo círculo, y dentro del séptimo círculo en particular el primer giro. Y allí es donde estaban, en un río de lava, donde se retorcían, etcétera, castigado por el centauro. Y esto del Dante fue citado de esta manera por Julio en una de sus requisitorias. Quiere decir que esta idea moral del hombre público, esta necesidad de moralidad en la acción, y la necesidad del condigno castigo en esa brutal metáfora que es ese séptimo círculo al que le aludía, sintetizan de alguna manera el aspecto humano y la mirada del hombre que estaba por detrás del funcionario, pero que lo penetraba y lo empujaba. Y pienso que Julio era, en definitiva, ese hombre público que él admiró y que lo representó de la mejor manera en el juicio que hoy evocamos, y dejándonos un testimonio de civismo republicano digno de ser admirado y también imitado por muchos. Muchas gracias. Señores ministros de la Corte Suprema de Justicia, ministro de Justicia y Derechos Humanos, autoridades, Marisa y Julián, familiares de Julio Estracera. Juzgar o no juzgar, este era uno de los dilemas centrales del proceso de transición democrático que se inició en diciembre de 1983. Muchos creían que era importante sepultar el pasado, ese pasado de dolor, e iniciar el rumbo de la democracia naciente, dejando atrás lo que formaba parte de una historia de horror. Otros no, quizá menos, pero entre ellos estaba Alfonsín, que pensaba que había que realmente esclarecer ese pasado, que era imposible construir el camino de una democracia verdadera si no había juzgamiento, porque de lo contrario se habrían de repetir esos circuitos, ese círculo infernal de gobiernos civiles, gobiernos militares, represión y luego amnistías crónicas que suprimían para siempre la posibilidad de castigar y de establecer una reconstrucción de ese pasado. Claro que era difícil, era muy difícil, y es importante recordarlo. Vivíamos en un continente plagado de dictaduras.
Piensen un momento, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia. Era muy difícil pensar que la democracia podía germinar en una realidad como esta. Y fuimos los primeros. Era cierto también que juzgar no aparecía tan fácil ni tan evidente. Esta historia que relatábamos antes de los gobiernos militares, autoritarios y la permanente amnistías nos llevaban a la conclusión de que era desesperanzador el camino del juzgamiento. No olvidemos que habíamos tenido procesos de violencia, inclusive, en las épocas del 73-76. No obstante, y teníamos también que habíamos exportado al mundo esta metodología perversa de las desapariciones forzadas de personas. Y teníamos un arsenal de nombres y de prácticas de la dictadura militar que nos impedía investigar e inclusive juzgar por las leyes de autoamnistía. Todo esto tuvo que derribarse para poder llegar a ese juicio. Por eso es que tuvo que derogarse la ley, anularse la ley de autoamnistía y todas las otras disposiciones que impedían investigar. Y por eso es que fue tan importante el rol que cumplió en ese momento la CONADEP. Aquí hay algunos de sus integrantes. Tenemos el caso del vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador. Tenemos también a Magdalena y tenemos también la presencia de Graciela Fernández Mejídez, que fue secretaria de esa comisión. Esa comisión jugó un rol histórico, no solamente para esclarecer y dar respuesta a ese angustioso reclamo que teníamos, sino también como base de pruebas para el juicio histórico que se llevó adelante. Después vino el juicio. Ese juicio solamente fue posible porque se derrumbaron los portones de la impunidad para llevar adelante ese juicio. Mucho se ha dicho y se dirá. Pero en este día es muy importante destacar el rol histórico que jugó Julio César Estracera. Hacía falta una gran lucidez, como lo han dicho todos. Hacía falta una gran convicción y también una enorme valentía. Lucidez para construir en ese océano de perversiones que habían sido los delitos y los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado, para rescatar de ahí las bases jurídicas, los hechos que permitían una condena a perpetuidad de los principales responsables que habían tenido hasta hacía poco tiempo un poder de vida o muerte sobre las personas en este país. Convicción en la justicia. Había que creer en la justicia en un país que había derramado tanta impunidad y tanta injusticia. Esto era la convicción y valentía. Creo que tenemos que pensar en eso. Muchas huellas de lo que fue aquella enorme epopeya de condenar a las juntas militares quedaron en el rostro, en la voz, en la palabra y en el testimonio de los que estuvieron cerca. Muchos rastros de lo que fue aquella epopeya y en la valentía y la necesidad de enfrentar cada día la adversidad, cada día la amenaza, cada día la incertidumbre. Sin embargo, Estracera llevó adelante esa función de fiscal con una entereza, una integridad y una brillantez que nos honra a todas las generaciones. En un día como hoy es importante reflexionar sobre este hecho. Hay momentos en que los pueblos necesitan inspirarse en alguna figura que nos permita mirar hacia el pasado, comprender su horror y, sin embargo, tener una visión esperanzadora de la vida. Es, sin duda,
Estracera quien puede ayudarnos a alumbrar ese camino de esperanza. Es importante comprender el momento histórico de incredulidad para comprender la dimensión democrática de alguien como Alfonsín, que en medio de tanta incertidumbre, que en medio de tantas dificultades y de tantos enemigos y de tantos acechos, tuvo el coraje de creer que era posible la democracia y que era posible juzgar a las juntas militares. Estos dos hombres que transitaron un camino tan importante de nuestra construcción y de nuestros cimientos democráticos no solamente debe ser evocado un día como hoy para el que cuando se le coloca o se descubre una placa. Tenemos que pensar en el valor pedagógico de esas trayectorias. Los que nacieron en la democracia, los que las generaciones futuras necesitan inspirarse en estos hombres que pudieron alumbrar un camino inscripto en algo que su célebre frase frente a los jueces cuando terminó su requisitoria y su alegato, dijo: nunca más. Esa herencia la tenemos que transmitir a las generaciones futuras. Esta placa seguramente será seguida de muchas otras placas. Estamos seguros, y esto lo decimos no solo para honrar a su familia y su homenaje, que quiero decir que muchos participaron en este esfuerzo. Quiero decir que entre los que apoyaron, y más allá de los infortunios familiares, fue María Luisa Storani, que venciendo todas las dificultades nos ayudó muchísimo. Y al agradecer a la Corte, y al agradecer a los que están presentes, y al agradecer a la participación tan intensa que hemos encontrado, queremos decir que este acto tiene también un valor hacia el futuro. Seguramente va a haber muchas otras placas, porque estamos hablando de personas y de momentos históricos que son los cimientos de un nuevo paradigma de la justicia, de una nueva construcción democrática, de un nunca más a la impunidad, pero también a los golpes de Estado. Honra nuestra memoria, pero también nos guía en nuestra construcción cotidiana de la actividad pública y democrática en este país. Gracias. Obviamente, bueno, es para mí un honor y una gran emoción recordar a Julio Estracera por su coraje personal, por su inteligencia, por su trayectoria jurídica, y que hizo que estas palabras que están tan presentes, señores jueces, nunca más, el último día del juicio a los comandantes de la dictadura, bueno, fueran un mandato para las nuevas generaciones. Y me refiero a las nuevas generaciones porque quizás los jóvenes hoy no captan en su justa dimensión la importancia que tuvo y que tiene aún hoy aquel juicio histórico. Recordemos, como se ha dicho acá, aquella recién nacida democracia, estamos hablando de 1985, donde las presiones de algunos sectores adictos a la dictadura eran tan fuertes que las numerosas audiencias del juicio se transmitieron por televisión solamente con las imágenes, sin el audio correspondiente. Como todos sabemos, las amenazas se hicieron cotidianas, y cuando años después fuimos a Roma con las abuelas de Plaza de Mayo para testimoniar por los desaparecidos de origen italiano, la enorme importancia del juicio a las juntas quedó de manifiesto en las palabras del doctor Caporale, que es el fiscal de Roma, lo era en aquel momento, quien señaló que así como Nuremberg había sido un juicio iniciado por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial y La Haya y Kosovo eran tribunales internacionales, en el caso argentino, los jueces, fiscales y testigos
eran argentinos y tuvieron que desempeñarse, recordemos, entre infinitas dificultades. Por eso, la figura del fiscal Estracera tiene que ser recordada por componentes difíciles y dignos de admiración que, reiteramos, las nuevas generaciones no pueden dejar de conocer. No han faltado sectores que tiempo después decidieron adueñarse de una causa sagrada como es la de los derechos humanos. Incluso en algún discurso presidencial se escuchó decir que es vergonzoso que en los últimos 20 años no se haya hecho nada por los derechos humanos, ignorando así la importancia, sobre todo, del juicio a las juntas. Los integrantes de aquel tribunal que aún hoy nos acompañan seguramente recuerdan que hubo un primer intento fracasado para que las Fuerzas Armadas hicieran su propio juzgamiento. Esto resultó imposible. Fue entonces necesario que los juristas y los testigos, con el apoyo de los organismos de derechos humanos, lograran traer a esta misma sala donde hoy estamos a las atroces verdades que fueron parte de nuestra historia más oscura. Y gracias justamente a ciudadanos intachables y probos como el doctor Estracera, hoy podemos repetir la frase que está en el campo de concentración de Dachau, al lado de Múnich, sobre una gran piedra blanca, escrito en 8 idiomas, que podamos repetir esta frase, pero referida a los argentinos: señores, nunca más. Señores miembros de la Corte, compañeros en este estrado, colegas del Gabinete Nacional, miembros de la Corte de la Provincia, el señor Vicecanciller, a la familia sobre todo, amigos y amigas. Realmente me siento sobrecogida y con una enorme responsabilidad de estar acá, en esta Casa de la Justicia. Yo no soy jurista, no soy experta en el tema, no participé del juicio, ni siquiera conocí al fiscal Estracera. Entonces, me parece que la responsabilidad y el desafío de estar en este estrado es realmente muy grande. ¿Por qué estoy acá? Porque en los últimos 13 años tuve una intensa participación en las Naciones Unidas y desde allí he venido a ocupar la responsabilidad de las relaciones exteriores de la Argentina. Y quiero traer ese ángulo a esta dedicatoria, a este homenaje. Se ha hablado mucho de lo que fue el juicio, se ha hablado mucho de lo que fue la persona y la personalidad del fiscal Estracera. Me parece que no hay mucho que yo pueda agregar a ese tema. Lo que sí les puedo contar es cuál es la lectura y la perspectiva de eso desde la arena internacional. Magdalena decía recién y hacía referencia a lo que habían dicho en Italia respecto de que no había ninguna comparación con ningún antecedente en lo que se había hecho en la Argentina. Yo les diría que aún hoy no hay ninguna comparación ni ningún antecedente. Es una situación única que requirió de una enorme decisión política, de espaldas muy grandes de parte del presidente Alfonsín y de parte de todos los que lo acompañaron, y también una convicción desde la sociedad, porque así como nos criticamos tantos los argentinos de que hacemos tantas cosas erráticamente, el que la sociedad decidiera que fuera la propia sociedad, a través de sus herramientas, el que juzgara, el que intentara cerrar ese capítulo o iniciar el cierre del capítulo de la historia más negra de la Argentina, es un ejemplo para el mundo. Esto se estudia, esto se analiza, esto se usa como ejemplo. En mi larga experiencia en el África, donde los conflictos, donde los genocidios, donde los
las extremas violencias las he visto de cerca, no he podido ver una sola ocasión en que la sociedad misma fuese capaz de adueñarse, de empoderarse para llevar adelante esta introspección y para tratar de cicatrizar de manera propia y de apropiarse de esa cicatrización. Es único y, de nuevo, me parece que el rol de Julio Estracera fue central, el utilizar todas las herramientas disponibles de la justicia tal cual estaban, sin hacer excepción, es un ejemplo para nosotros y para el mundo. Después de eso, el presidente Alfonsín decidió que Julio Estracera representaría a la Argentina en Ginebra, donde, como ustedes saben bien, está el centro de los derechos humanos y los derechos humanitarios. Y de nuevo allí, Julio Estracera llevó a la Argentina dentro del escenario multilateral a su máxima expresión. Allí, les aseguro, es un orgullo los que lo recuerdan y los que hablan de cómo nos representó y de cómo tradujo esta experiencia nuestra dentro de la arena internacional. Allí él fue capaz, solo con su presencia y sus pocas palabras, de demostrar que compromiso, valentía y decisión política son sinónimos de justicia. Muchas gracias. En 1985, yo era una juez de primera instancia, una juez de trocha angosta, porque era ex juez de paz, juez especial en lo civil y comercial. Pero yo muchas veces venía y me sentaba ahí y desde ahí miraba el juicio. Y ahí estaba Estracera. Ahí estaban los jueces también, pero hoy vamos a hablar de Estracera. Ahí estaba Estracera. Y realmente lo empecé a admirar, porque es como se ha dicho, un juicio que no hubo ni antes ni después en el mundo. Y esto lo digo por los jóvenes y por los viejos que no nos hemos detenido a pensar en esto, que fue hecho por argentinos, fue hecho en Argentina, con los jueces comunes y con un fiscal ordinario que mostró ser extraordinario, realmente extraordinario. Porque acá nunca casi se habla del fiscal, lo teníamos muy olvidado, Estracera. Yo reconozco que estaba olvidado, pero por eso es tan importante recordarlo. Realmente yo después lo he conocido, lo he visto, y bueno, nos hemos respetado y querido mutuamente, pero esto ha sido algo único. Y por eso voy a apropiarme de una frase que no puedo apropiarme porque es de todo el pueblo argentino. Nunca más, nunca más. En nombre de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quiero agradecerles a mis colegas, a los señores ministros, a todos los presentes, la asistencia a este acto. Para nosotros ha sido esta propuesta muy bien aceptada porque hay dos razones centrales. La primera es reconocer la figura de una persona que ha sido relevante en la historia del país y también el aspecto humano. Reconocer a su familia aquí presente, darles nuestro apoyo, saber que lo mejor que ha dejado su padre y su esposo ha sido una gran trayectoria, ha sido principios e ideas. Y este tipo de actos para nosotros es una manera importante de sacudir las costumbres que a veces nos alejan de los ideales y de los valores.
Muchas veces estamos demasiado acostumbrados a los personalismos del momento. Y el fiscal Estracera creo que fue un gran modelo de que no hay que ser personalista, sino que hay que trabajar dentro de las instituciones. Él siempre tuvo un perfil personal bajísimo, pero fue muy importante para el crecimiento del Poder Judicial de la Argentina. Su trabajo, como el de los jueces aquí presentes, inició lo que luego fue una verdadera política de Estado en materia de derechos humanos. No de personas, política de Estado. Significó que luego esa semilla que él sembrara y que los jueces aquí presentes consolidaran una sentencia, fuera seguida de otras sentencias, fuera seguida de un proceso muy extenso a lo largo y a lo ancho del país, que significó la experiencia más importante en el mundo de juzgamiento del terrorismo de Estado, hecha por el Poder Judicial, hecha por jueces comunes, hecha sin modificar la ley vigente, hecha con base en el debido proceso. Eso es una política de Estado. Y creo que Estracera siempre nos acompañó. Yo recuerdo que en cada acto que nosotros organizábamos, él estaba presente. Y siempre nos decía, no aflojen. La institución, el Poder Judicial, tiene que llevar esto adelante. Yo creo que ese es un aspecto importantísimo, porque todos nosotros tenemos que tomar estos actos para entender el valor de la historia y de los grandes ejemplos. Nosotros no somos nada si no logramos desencadenar un proceso institucional en el cual todos estén involucrados. Y esto es lo que se está tratando de hacer en este momento en muchos otros aspectos. El Poder Judicial tiene una función importantísima que cumplir. Y así como hemos llevado adelante esa política de Estado en materia de derechos humanos, hoy tenemos otras políticas de Estado, referidas también a la impunidad, como lo hemos señalado en el acto inaugural del año judicial este año. La impunidad también requiere un nunca más. Y este tipo de actos nos lleva a movernos y sentir mejor el valor de las palabras. En algún momento le pregunté, en alguna de esas visitas que hizo el fiscal Estracera a este sitio, le pregunté si él había sido consciente del valor de las palabras en el momento que la pronunció. Y esto es algo para pensar, porque nunca somos conscientes de que estamos construyendo la historia. Y sobre todo en un momento en el que la palabra está degradada, nuestros chicos ahora la usan sin ser muy conscientes de su significado. Y mencionamos palabras muy importantes, pero las vaciamos de contenido. En cambio, cuando uno dice nunca más, es un vocablo que ha quedado muy fuerte, pleno de significados. Cuando uno dice nunca más, todos se conmueven. Aquí los oradores y cada uno de ustedes que tiene una historia, cuando dice nunca más, se conmueve, es unas palabras que llegan al corazón. Por eso es importante que recuperemos el valor de las instituciones, de las políticas de Estado, de las palabras, de los grandes ejemplos como el de Estracera, y hagamos este acto en el cual todos nosotros nos reunimos para homenajear, para tomar su ejemplo, pero también para decir, aquí tenemos una bandera que hay que continuar y que tiene otro significado en este momento que también es histórico. El nunca más en todos los campos también es histórico porque nuestro pueblo así lo reclama. Quiero decirle a la familia que estamos realmente muy orgullosos de lo que el fiscal Estracera nos ha dejado y ustedes realmente también deben estarlo. Muchas gracias a todos. Seguidamente
se realizará el descubrimiento de la placa recordatoria en homenaje al doctor Julio César Estracera. Invitamos a su familia a acercarse a la tarima. Bueno, quiero decirles simplemente que estamos muy honrados, mi madre y yo, por este homenaje. Lo estaría mi padre. Agradecido al destino que lo puso en ese lugar, agradecido al presidente Alfonsín, que tomó la decisión política de llevar a cabo este juicio, a todos los integrantes de la CONADEP, a los jueces de la Cámara, de aquella Cámara, y a todos los que formaron parte de la Fiscalía, a los que mi padre cariñosamente llamaba mis chicos, que eran realmente muy jóvenes. Todos ellos fueron coherentes, valientes y honestos. Y esperamos y hacemos votos para que estos valores guíen hoy a todos aquellos que se desempeñan en la función pública. Muchas gracias.